Buenos días amigos, ¿qué tal? Bienvenidos, soy Walter Moncada y vamos con nuestro tercer grupo de videos. Esta vez vamos a hablar sobre la creación de indicadores mediante el formato condicional. El formato condicional es una opción que resalta las celdas más interesantes. O sea, si entramos aquí, se van a ver que tenemos dentro de las herramientas el formato condicional. Este se encarga de enfatizar valores poco usuales y visualizar datos usando barras de datos, escalas de color y conjuntos de iconos basados en criterios previamente fijados. En definitiva, nos permite introducir indicadores en las celdas de las tablas dinámicas cuando nos encontramos con que una tabla dinámica posee muchos datos y queremos realizar un análisis de la evolución de los mismos desde diferentes puntos de vista, ¿no? Puede ser evolución en el tiempo, aumentos o disminuciones, o también respecto a un valor ideal de cómo han evolucionado. Es necesario utilizar algún tipo de indicador. Para ello vamos a combinar la funcionalidad de las tablas dinámicas con la funcionalidad de los formatos condicionales. Así, tomemos este ejemplo que seguramente en algún momento se les entregará. Vamos a tomar estos datos y hemos construido esta tabla dinámica. Se puede observar que los litros vendidos en el primer trimestre son muy superiores a los del segundo trimestre. Incluso si lo analizamos por tipo de producto, aunque sería mucho mejor tener, por ejemplo, una perspectiva como la siguiente. Observe. Seleccionamos y le decimos a la máquina que nos muestre barras de color, ¿no? Si ustedes observan, esta visualización definitivamente es mucho mejor. Allí se puede observar claramente que el primer trimestre pues hay una cantidad de venta de litros muy superiores, pues como dije hace un momento, al trimestre 2. También nos podría interesar saber que las ventas mínimas por producto deberían ser cada trimestre, por ejemplo, superior a, digamos, 15.000 y no inferior a 10.000. Entonces podríamos usar formatos condicionales bajo ese esquema. Veamos, voy a deshacer esto y luego le voy a decir a la máquina que aquí, por ejemplo, me marque con escala de color. Por ejemplo, yo necesito saber que el valor que esté entre 15.000 y 10.000, perdón, entre 10.000 y 15.000, 10.000 y 15.000, lo marque de una determinada manera, ¿no? Le vamos aquí, clicamos formato y le decimos que queremos una fuente de color rojo con un borde o un relleno de color amarillo, ¿no? Aceptamos, aceptamos. Entonces inmediatamente la máquina nos señala los datos que queremos resaltar. Quiere decir que esos datos de vinos y lácteos en el trimestre 2 está dentro de lo que nosotros queremos percibir. Y lo que está fuera, lo que no tiene ese color, definitivamente no está en el contexto que queremos. Por poner un ejemplo. La situación evidentemente puede variar si tenemos muchos más datos que analizar. Tomemos esta tabla dinámica que hemos construido de la misma base de datos que mostrábamos. Vamos a ponerla acá. Entonces ahora vamos a cambiar un poco la parte de si diseño, en diseño del informe, vamos a mostrarlo de forma tabular. Bien, entonces para analizar situaciones como la anterior, utilizaremos los formatos condicionales aplicados a la tabla dinámica. La aplicación de los mismos será adaptada a las necesidades que tengamos en cada momento. Bueno, vamos a desarrollar obviamente todas las posibilidades de formatos condicionales porque no es la razón de ser de este video. Para ello vamos a empezar resaltando reglas de celdas. Estas reglas nos permiten poner en cada una de ellas condiciones para analizar los datos de la tabla dinámica. Bien, entonces nos vamos a el formato condicional y vamos a trabajar con esta opción.
resaltar reglas de celdas. Mediante un ejemplo vamos a ver este funcionamiento. Supongamos que queremos saber en qué meses las ventas han sido superiores a 10.000 kilos. Entonces primero marcamos todo, o seleccionamos, perdón, todos el rango de datos sobre los que vamos a trabajar la regla. Nos vamos al formato condicional y le decimos los valores mayor que. En este caso escribimos 10.000, ¿no? Y esto nos permite probablemente cambiar algunas opciones. Por ejemplo, aquí dice que está relleno rojo claro con texto oscuro rojo. Podemos cambiarlo, ¿no? Relleno amarillo, etcétera, ¿no? Relleno verde, relleno rojo claro, texto rojo, borde rojo, formato personalizado si es que queremos poner, por ejemplo, una fuente en un determinado color, supongamos, qué sé yo, amarillo, no se va a ver bien, rojo en todo caso, y un relleno, por ejemplo, amarillo, ¿no? Entonces aceptamos y ahí tenemos el resultado de la tabla que estamos buscando, es decir, estamos buscando resaltar aquellos lugares, aquellos momentos, aquel mes, en qué producto que se obtuvo más de 10.000. Eso es información precisa. Por supuesto que esto se puede observar en diferentes esquemas, ¿no? Porque el formato condicional, ustedes verán que dentro de las reglas para resaltar podemos poner mayor que, menor que, entre, igual. Por ejemplo, lo que vimos hace un momento, si queremos cambiar este esquema, vamos a suponer que a todo este bloque o simplemente al trimestre 2 quisiéramos hacer lo mismo que hicimos hace un momento, pero a través de esto, ¿no? Entre, dijimos, 10.000 y 15.000, ¿no? Eso es lo que obtuvimos hace un momento, pero lo hicimos de otra forma, ¿ven? Podemos llegar al mismo resultado y claro, podemos hacer que la máquina marque con relleno rojo claro, ¿no? Y ya está, y obtenemos algo inmediato. Estas opciones permiten seleccionar de un rango de los elementos a analizar, en principio en función de un número prefijado por nosotros, como vimos hace un momento. Por ejemplo, podemos decir los 10 mejores, ¿no? Entonces, si tomamos este grupo de datos, vamos a tener que analizar que en el formato condicional las reglas se van aumentando. Una puede ser contraria a la otra, siempre manda la última que se hizo. Vamos a eliminar las reglas para que el proceso quede en cero. Entonces, por ejemplo, vamos a marcar esto y le decimos a la máquina que nos muestre la siguiente información. Por ejemplo, vamos a mirar que nos muestre los 10 mejores o el 10% del total mejores o los 10 inferiores o el 10% del total peores, ¿no? Entonces aquí en formato condicional tenemos precisamente esta opción. Por ejemplo, los 10 superiores. Claro, no vamos a trabajar con los 10 porque no tenemos mucho dato aquí, pero vamos a suponer que yo quiero manejar los 3 mejores. Entonces los 3 mejores se dan en el trimestre 1 porque claro, es el trimestre que más opción nos muestra. O podemos hacer, vamos a deshacer y le decimos a la máquina, por ejemplo, el 10% del, digamos, aplicar el formato de celda cuyo rango sea superior al 10%. Está refiriéndose lo de los valores superiores, ¿no? Entonces, claro, en este caso solo tenemos un valor que representa el 10% superior. Como ven, aquí el indicador, que es sinónimo de información, es inmediato gracias a las potencialidades que tiene esta herramienta, claro está. Un detalle importante también es que tenemos dentro del formato condicional, vamos a marcar siempre esto, hace un momento lo vimos eso al inicio, sobre la barra de datos. Lo interesante es que, claro, nosotros estas barras nos muestran una barra coloreada en la celda correspondiente. La longitud de la barra representa el valor de la celda a mayor amplitud, mayor valor positivo o negativo. En la nueva versión
del Excel a partir del 2013 se puede utilizar por defecto barra de relleno degradado o sólido, ¿no? Todo es cuestión de cómo podamos enfocar el trabajo y qué es lo que queremos obtener. Veamos todo lo anterior en un ejemplo de barra de datos en azul, por ejemplo, ¿no? Entonces nosotros agarramos aquí y marcamos en azul. Automáticamente la información se muestra. El resto de colores funciona de la misma forma cuando no utilizamos otras opciones. Sin embargo, deshacemos, dentro de este barra de datos tenemos más reglas. Y aquí precisamente podemos cambiar, por ejemplo, la barra más corta, automático, la barra más larga, automático, y qué valor queremos mostrar. Eh, Hay más opciones de filtrado, ¿no? Según lo que ustedes pueden ver. Las escalas de color, por ejemplo, son también miradas así. Aquí podemos cambiar los colores y como pueden ver, podemos variar el color del azul, ¿no? Y también podemos cambiar cualquier otro tipo de color. Observen, por ejemplo, este color podemos, como dijimos hace un momento, cambiar, ¿no? Podemos hacer más colores, pero también lo interesante es que también podemos crear, por ejemplo, un borde, supongamos, rojo, aunque esto no se va a ver bien. Aceptamos y miren el resultado, ¿no? O sea, eso también es factible de hacer y esto obviamente señala, visualiza, puede ralentizar y esto nos ayuda también para encontrar la información que se busca. En escalas de color también tenemos, ¿no? Esta opción, si entramos aquí, en escalas de color, esta opción muestra un tono degradado de 2 o 3 colores en un rango de celdas. La sombra del color representa el valor de la celda en intensidad. Se han añadido más tonalidades en estas nuevas versiones. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, vamos a escoger cualquiera de estos, ¿no? Entonces, observan, ¿no? Vamos a señalar este bloque y le decimos escala de color, ¿no? Por ejemplo ahí. Entonces ustedes van a ver que los colores van mejorando, van cambiando acorde a la información. Aquí tenemos de tres barras. Claro está que podemos crear, al igual que en el caso de la barra de datos, también más reglas, ¿no? Una escala de 2 colores, una escala de 3 colores, el valor más alto, por ejemplo, vamos a suponer que yo quiero cambiar este color por verde, ¿no? Y este color por amarillo, ¿no? Entonces aceptamos una escala de 2 colores. Ahí se ve claramente porque obviamente tenemos bien muy marcado ahí el cambio entre el trimestre 1 y el trimestre 2. Veamos por ejemplo el formato condicional en conjunto de iconos y cogemos estos iconos. Noten ustedes que la ventaja de estos iconos es que nosotros podemos aprovechar esto y usar la famosa semaforización. La semaforización, como ustedes saben muy bien, se usa en el balance scorecard y obviamente se emplea para señalar el nivel óptimo, que normalmente es verde, el nivel de advertencia, que es amarillo, y rojo cuando los valores están por debajo de él, ¿no? Claro, nosotros podemos decidir cómo manejar esto, ¿no? Como ustedes están observando, la máquina ha marcado con rojo todo el trimestre 2 porque la máquina toma del total, crea los propios porcentajes por defecto. Eso lo podemos ver si es que entramos en el formato condicional al administrar las reglas y miramos la edición de la regla. Como ven dice, cuando el valor es el 67% porcentualmente hablando, ¿no? Debe estar en verde. Cuando el valor es menor que 67 pero mayor o igual que 33, como pueden ustedes mirar aquí, este valor lo podemos cambiar. Por ejemplo, vamos a suponer que sea 15%, ¿no? Entonces automáticamente el valor inferior se cambia. Entonces ahora sí podemos aceptar y miramos, todavía tenemos el comportamiento igual. Vamos a buscar, eso es por la diferencia extrema en los datos del primer trimestre y del segundo trimestre. De alguna manera eso está alterando el contenido, ¿no? Vamos a suponer de repente 5% nada más. Eso porque estamos valores porcentuales. Vamos a ver cómo cambia esto. ¿Ven? Ahora sí. Entonces 10.000, 11.000, 47.600 está dentro del rango de advertencia.
Y claro, demasiado bajo sería 7.200 y 6.800. Esta información es clave porque para la gente que está tomando las decisiones, en realidad 52.800 es solo un dato, ¿no? Pero no, como dato así, mirado con el color verde, ya nos dice, oye, estate tranquilo porque este valor está dentro de lo permitido. El ámbar solamente es una advertencia, pero bueno, no estamos mal. En lo que está así en color rojo, inmediatamente advierte que debe tomarse una decisión. ¿Qué pasa si nosotros necesitamos hacer un formato condicional de carácter personalizado? Tomemos el ejemplo de la hoja datos. Ya dije hace un momento en el video que las reglas se van acumulando y podemos eliminarlas si es que ya esta no nos sirve. Tomemos este ejemplo y vamos a personalizar, ¿no? Porque esta opción de formato condicional nos permite realizar a medida nuestras necesidades de formatos condicionales, ya que existen numerosas opciones y combinaciones. A través de los diferentes ejemplos se dará una visión general de su funcionamiento. Partimos siempre de esta tabla inicial. Si nosotros nos entramos aquí a formato condicional y le decimos, por ejemplo, nueva regla, la máquina nos dice aplicar la regla A, celdas seleccionadas, cuando nosotros seleccionamos los datos. Podemos decir todas las celdas que muestren el título muestran valores de suma de litros. Podemos decir todas las celdas que muestran valores suma de litros y para producto y mes. Esto es importante. ¿Por qué? Porque si ven, el sistema inteligente que tiene en este caso el formato condicional se adecua inmediatamente al modelo de tabla que queremos manejar. Si examinamos esta pantalla con más detenimiento, veremos que nos ofrece esas posibilidades. A continuación, nos permite seleccionar un tipo de regla a aplicar para el formato que queremos, ¿no? Nosotros elegiremos aplicar formato a todas las celdas. Por ejemplo, a ver, esta de acá, ¿no? Aplicar formato a todas las celdas según sus valores. Y por último podemos elegir el modelo de indicador visual a utilizar. Por ejemplo, pondremos conjunto de iconos. ¿Okay? Y entramos a la opción que ya hemos visto anteriormente. Para nosotros elegiremos un tipo semafórico, ¿no? Un estilo de formato semafórico. Ese es el que tenemos aquí, ¿cierto? Justo el que sale por defecto. Esta opción presenta algunas novedades interesantes, ¿no? Porque podemos cambiar, como lo vimos hace un momento, el modelo normalmente trabajado en forma porcentual o podemos trabajar directamente con los valores, ¿no? Podemos elegir, por ejemplo, el icono y cambiarlo si es que queremos hacerlo, ¿cierto? O sea, de manera personalizada. Se puede elegir entonces el icono que se necesite para un determinado rango. Ahora también podemos utilizar más estilos de iconos de una forma más visual y antes, digamos, el que queramos, ¿no? Ahora solo nos falta dar los valores que queremos analizar. Por ejemplo, para ventas valores mayores a 10.000 litros al mes, verde, ¿no? Entonces, aquí cambiamos de porcentual a valores, a número, perdón, y le decimos 10.000. Creo que rápidamente ustedes se dan cuenta que también hay semáforos negativos, ¿no? Cuando queremos manejar los semáforos negativos, simplemente cambiamos esta opción de mayor igual por menor igual, ¿no? Entonces, los mayores que 10.000, verde. Los menores que 10.000, pero digamos hasta 5, menores de 5.000. Acá decimos valores también, número 5.000. Ahí está, ámbar. Y los que son menores de 5.000, rojo. Entonces aceptamos. Inmediatamente la semaforización nos ayuda y detecta inmediatamente que tenemos un problema o hemos tenido un problema en el mes 6 con los lácteos, que se ha vendido por debajo de lo permitido, por ejemplo. Si imaginemos que esto no fuera ventas, ¿no? Imaginemos que fuera costos, por ejemplo.
Si miramos costos, claro, entramos, esto sería al revés, ¿no? Entonces, en el formato condicional vamos a administrar las reglas, lo editamos la regla y como ven aquí dice invertir el criterio de ordenación, ¿cierto? Entonces invertimos el criterio de ordenación, lo ven los iconos, aceptamos y ahí obviamente ya tenemos lo contrario. Si estos fueran costos, obviamente hemos gastado demasiado en bebidas, en lácteos, ¿no? En el mes de enero y así sucesivamente, ¿no? Claro, este ejemplo no se trata de esto, pero como pueden ustedes observar, esto es tan inmediato que la información sí se cumple en su característica de prontitud, ¿no? De tenerlo en el momento que queremos tenerlo. Lo que queda por decir, obviamente, es que dentro del formato condicional podemos administrar las reglas de los iconos, podemos editarlos como yo lo estuve haciendo hace un momento, o podemos eliminar las reglas si es que queremos hacerlo, ¿no? Esto es parte importante del manejo de la información. Bien, eso es todo por este video. Muchas gracias.